El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles 3 experiencias paranormales. Uno es el hombre pájaro, el otro es la niña y el otro es el inquilino extraño. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles 3 experiencias paranormales, como Dragón nos contó. Ahora yo les voy a contar. Las experiencias paranormales son el hombre pájaro, la niña y el inquilino extraño. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles 3 experiencias paranormales. Esta es la primera. Este relato nos la compartió Aurora Pérez, que es una de nuestras suscriptoras del canal. Y esta experiencia paranormal la tuvo su hermano. Su nombre es Arturo. Este relato, el hermano de ella, en este caso Arturo, la tituló El hombre extraño. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y antes de continuar, aprovecho para recomendarles que cada vez que vean uno de nuestros videos del canal, o todos, les recomiendo que lo escuchen con los ojos cerrados, acostados, en la noche y sobre todo con la luz apagada, para que todo sea más real y sobre todo se imaginen cómo pasó todo y vivan la experiencia paranormal que él tuvo. Y este relato va así. Esto que les voy a contar, nunca lo voy a olvidar. Recuerdo que fue una noche. Que por cierto, esa noche recuerdo que unos amigos y yo estábamos reunidos en la cochera. Justamente en la cochera de mi casa. Todos estábamos disfrutando pues, de una celebración. Justamente estábamos celebrando el cumpleaños de mi hermana. Y eso sí, conforme avanzaba la madrugada, recuerdo que eran alrededor de las 2 de la mañana, yo me encontraba pues absorto, contemplando el cielo estrellado, mejor dicho, con un buen de estrellas y sobre todo estaba viendo y contemplando los detalles nocturnos que tanto a mí me fascinan, la verdad. Y justamente fue entonces cuando una ráfaga de viento repentino pues me hizo voltear bruscamente, como si algo gigantesco hubiera caído, eso sí, con estréptico detrás de mí, mejor dicho, como si alguien me hubiera empujado. Y recuerdo que después miré de abajo hacia arriba y no vi nada. Y de repente vi algo o alguien dar un salto tan colosal que eso sí, alcanzó el techo de la casa vecina. Y la mera verdad, las viviendas aquí en el fraccionamiento donde vivíamos, la verdad tienen techos muy altos. Pues fácil son más de 9 metros de altura. Pues por lo cual hace aún más impresionante el salto que este mismo hizo y sobre todo, mismo salto que yo presencié. Y la mera verdad, en ese fugaz momento pude pues, distinguir una pierna robusta, como la de una persona antes de que esa cosa se ocultara detrás de uno de los tinacos que estaban arriba. Y recuerdo que después la sorpresa y el asombro me paralizaron por un instante. Después de eso, yo desesperadamente bajé la mirada para ver si alguien más había sido testigo de aquel prodigio, mejor dicho, que si alguien había visto lo mismo que yo vi. Pero pues, no, por desgracia no vio nadie. Sin embargo, pues todos parecían estar absortos en sus conversaciones, risas y eso sí, contemplantes ajenos a lo que alcanzaba a ocurrir. Mejor dicho, que estaban distraídos en otra cosa y no vieron lo mismo. Y eso sí, fue entonces cuando mi mirada se cruzó con la de una de mis primas, cuya expresión de terror reflejaba la misma incredulidad que sentía yo. Y eso sí, sin mediar palabras,
justamente le pregunté con urgencia a mi prima, ¿viste eso? Y ella, pues visiblemente perturbada y asustada, respondió con voz tenebrosa, temblorosa también. Ella me dijo, ¿qué, qué era eso? Vi algo enorme con alas. En ese entonces, después de que me contó lo que me contó, pues yo me quedé atónito al escuchar sus palabras. Y a decir verdad, en mi breve visión solo había captado las piernas, justamente las de un hombre. Y a decir verdad, la confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Eso sí, no lo van a negar. Y eso sí, en mi desconcierto, lo que hice fue dejar caer la cerveza que tenía en mis manos. Y eso sí, atrayendo la atención de todos los demás. Y justamente pues, todos voltearon hacia mí. Y justamente recuerdo que uno de mis primos, porque eso sí, estaba junto con nosotros conviviendo. Y me dijo, ¿qué pasó, Arturo? ¿Por qué tiraste la cheve? Así es como le decimos en México las cervezas. Y a decir verdad, empecé a explicar lo que habíamos presenciado mi prima y yo. Y a decir verdad, la atmósfera festiva se tornó sobria, mientras cada uno de nosotros trataba de procesar lo inexplicable. Y en ese entonces, todos empezamos a charlar y se abrió un debate acerca de lo paranormal, pero eso sí, ninguno pudo ofrecer una explicación coherente o reconfortante. Y a decir verdad, mi prima y yo desde ese entonces hemos compartido la incertidumbre y al igual del desconcierto ante aquel encuentro inquietante, revisando fotos y relatos, mismo que la verdad nos informaron que era conocido como el hombre pájaro. Y eso sí, lo confirmamos que las piernas que yo vi y las alas que ella misma había descubierto, mejor dicho, que ella misma había contado cómo eran, coinciden con las representaciones populares de estos seres sobrenaturales. Y justamente esto no lo contó uno de nuestros vecinos. Tristemente ya murió. Y él nos contó que los hombres pájaros son seres míticos y a la vez son conocidos como seminahuales. ¿Qué son seminahuales? Seminahuales son personas que no se pueden convertir por completo en un animal, o en un ave o reptil. Sí, se pueden transformar tanto mitad humano como mitad animal, como en este caso el hombre pájaro. Y justamente esta criatura lo que hacía era observarnos nada más y sobre todo vigilarnos. Y voy a ser sincero, desde ese momento hasta la fecha, siempre me ha tocado ver al hombre pájaro. Y eso sí, yo apenas se lo conté a mi hermana porque la mera verdad no sabía cómo contarle a mi hermana. Eso es todo. Hola a todos. Esta es la segunda experiencia paranormal que voy a contar en este video. Este relato, en este caso experiencia paranormal, nos la compartió Aurora Pérez, una de las suscriptoras del canal. Este relato es una experiencia paranormal que tuvo un amigo de ella. Su nombre es Miguel. Este relato él la tituló La Niña. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y este relato va así. Esto que les voy a contar, siempre lo voy a recordar. Recuerdo que yo tenía 7 años. Yo siempre jugaba todas las noches aquí corriendo de un lado a otro. Jugaba con mi bicicleta, a veces con mi patineta. E incluso jugaba con algunos carros, tirándolos de una cuerda. E incluso utilizaba mis aviones de juguete. Y jugaba un buen de rato. Y justamente
Recuerdo que mi tío, en paz descanse, ya murió. Me dijo: Miguel, ya métete, ya es muy tarde, métete, ya no es tiempo de que estés jugando allá afuera, vente. Y lo que hice yo fue desobedecerlo. Y justamente no sabía el por qué. Pero eso sí, seguí jugando aquí tranquilo. Hasta que después vi un callejón, mismo que tiene mucho tiempo abandonado. Y cuentan que ahí se aparece una niña. Y esta pequeña, cuando ve a alguien, lo que hace es correr. Recuerdo que esa noche iba caminando cerca de ese mismo, en este caso de ese callejón. Iba caminando, pues aquí, tembloroso, no lo va a negar. Tenía mucho miedo. Caminaba pues aquí normalmente. Momentos después me fijé que en la parte media del callejón estaba una niña. Estaba con la cabeza agachada y sobre todo se escuchaba que ella estaba llorando. Después yo me la acerqué y le pregunté: ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Después lo que esta pequeña hizo fue correr. Después de eso yo le dije: Espera, no te vayas, no te vayas. Después se metió a un pequeño callejoncillo que estaba por el lado derecho. Digo pequeño callejoncillo porque de largo mide 5 o 6 metros, tal vez menos. Y cuando veo que ahí está, me fijo que está de espaldas. Después me acerco y le pregunto: ¿Estás bien? ¿Qué tienes? En ese entonces ella voltea, pero después me fijo que empieza a brotarle sangre. Y le pregunté, pues, asustado: ¿Qué tienes? Cuéntame. Después esta pequeña estira su mano hacia mí, como queriéndome tomar de la mano. Después ella me dice, susurrándome: En ese entonces, cuando yo volteé, vi que detrás de mí había una sombra negra. Y lo que hice yo fue correr. Corrí directamente hacia la casa. Llegué, toqué la puerta. Abre mi tío y me pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y en ese entonces yo le empiezo a contar todo lo que me estaba pasando. Momentos después, él me dice: ¿en dónde viste eso? Y yo le conté que era en el callejón que estaba cerca. Y me dijo: te voy a ser sincero, mijo, ahí pasó algo feo y te voy a contar. En ese entonces me piensa contar lo siguiente. Me contó que justamente por ese callejón una niña corría a toda prisa por toda la calle. Y sobre todo corría por todas las calles, mientras que cierta persona era una persona que quería hacerle daño. Porque eso sí, esta persona era un... Y justamente le estaba persiguiendo, eso sí, con deleite en la mitad de la noche. Y justamente esta persona le dijo: no debiste salir a esta hora, mocosa.
¿No ves que la noche aguarda con inmensidad de peligro para los débiles e inocentes como tú? Y justamente eso se lo decía, mientras que ella se llenaba de éxtasis mientras ella la seguía. Eso sí, no voy a decir la palabra real. Después, esta pequeña empezaba a decir: ¡Auxilio, auxilio, por favor! ¡Ayuda, ayuda! Lo decía mientras ella corría hacia el callejón oscuro. Pero eso sí, la noche, pues, en un punto más alto, dejaba entrever una escena escalofriante, misma que estaba aproximándose. Y eso sí, aquel sujeto siguió a esta pequeña hacia el callejón, saboreándose por lo que estaba a punto de hacer. No lo puedo decir porque aquí en YouTube está prohibido decir dicha palabra. Mientras este se adentraba en la oscuridad, un inusual temblor corrió por sus manos. Y eso sí, sus cabellos se erizaron advirtiéndole de que saliera de ese lugar cuando una voz se escuchó detrás de él. Después de eso, este sujeto le dijo: prepárate. Luego una voz se escuchó detrás de él y le dice: me encanta cuando tienes miedo. Eso hace que tu sabor sea dulce. Por eso voy a quitarles a ti y a ella la vida lentamente y así disfrutarlo más. Y eso sí, todo eso lo dijo mientras que este sujeto tenía a la niña sujetándola de las manos. Después, algo pareció, eso sí, parecido a un tentáculo, mismo que atravesó a cada pierna de ambas personas, tanto del sujeto como a la pequeña, haciéndolos caer al piso. Y eso sí, a la mañana siguiente se escuchó el grito de una mujer, misma que pasaba cerca del callejón. Y eso sí, cuando todos los curiosos se acercaron, pudieron ver solo la piel y los huesos, que hubiera parecido haber sido dos personas. Y eso sí, lo demás solo eran pequeños charcos de sangre. Y eso sí, lo poco que se sabe es que ahí hay un ser espantoso matando a las personas. Más eso sí, hasta la fecha no se puede ingresar ahí. Y esto fue lo que pasó, mijo. Y recuerde, no se vaya para allá, porque eso sí, le puede pasar lo mismo, o peor que a la niña y a esa persona. Mejor no vaya para allá, mijo. Hágame caso, y sobre todo, no juegue a estas horas de la noche. Y justamente le dije: está bien, tío, no lo voy a hacer, lo prometo. Y desde ese momento hasta la fecha, bueno, más bien hasta antes de convertirme en adulto, eso hice. Decidí pues ya no salir a jugar por la noche. Y eso sí, ahora que soy adulto y paso por ese callejón, aún sigo viendo la silueta de esa pequeña. Y sobre todo, de esa persona a quien quiso hacerle daño. Eso es todo. Esta es la tercera experiencia paranormal que se va a contar en este video. Este relato nos lo compartió el licenciado Arturo Cuevas.
Este relato él la tituló El inquilino extraño. Este relato justamente le pasó a los papás de él y justamente contó sobre cierto inquilino que llegó a su casa. Inquilino que le estuvo rentando su casa por cierto tiempo. Y este relato lo voy a contar como si yo fuera él para que todo se amarre. Y este relato va así. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Recuerdo que en ese entonces, cuando yo decidí alquilar mi casa, en este caso rentar, la verdad no esperaba que todo se lo tomara y sobre todo se tornara en una pesadilla. Recuerdo que en ese entonces habíamos vivido ahí por mucho tiempo, aunque eso sí, esta vez yo había vivido solo durante varios años en esta casa. Y eso sí, después de mi reciente divorcio, claro. Eso sí, la casa era grande y espaciosa, y me resultaba demasiado solitaria. Así que encontré a un inquilino a través de un anuncio en línea. Anuncio que, eso sí, anuncio que desconozco en dónde fue. Recuerdo que mi inquilino se llamaba Samuel. Era un hombre tranquilo de unos 30 y tantos años. Eso sí, con una sonrisa amable y eso sí, y referencias impecables. Parecía perfecto, la verdad. Después, Samuel decidió mudarse un lluvioso viernes de octubre. Recuerdo que al principio todo marchaba bien. No era particularmente sociable, pero eso sí, él siempre era cortés y pagaba la renta puntualmente. Y en veces la pagaba antes de que se llegara la fecha de pago. Pero eso sí, sin embargo, con el tiempo empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero noté que el gato de la vecina que solía rondar por nuestro jardín misteriosamente había desaparecido. Luego empezaron a desaparecer pequeños objetos de mi propio hogar. Primero un tenedor, después una cuchara. Y eso sí, nada de valor muy grande. Aunque eso sí, para mí eso era desconcertante, mejor dicho, confundible. Mejor dicho que estaba muy confundido sobre eso. Recuerdo que una noche, mientras estaba en la cama, escuché unos rugidos muy extraños provenientes del sótano. Sonaba como un rugido a base de un susurro y sobre todo se escuchaban pasos muy lentos. Después lo que hice fue bajar con una linterna, pero eso sí, no encontré nada. Así que atribuí los ruidos a la vieja estructura de la casa y traté de no preocuparme. Sin embargo, recuerdo que una noche todo cambió. Eran las 3 de la madrugada, cuando me desperté con el sonido de la puerta del sótano abriéndose. En ese entonces, mi corazón empezó a latir con más fuerza todavía. Justamente eso pasaba mientras me levantaba lentamente y bajaba las escaleras en completo silencio. Después vi una luz tenue filtrándose por la puerta entreabierta del sótano. Recuerdo que en ese entonces tenía la linterna en la mano y justamente tenía mi teléfono en la otra. Lo que hice fue empujar la puerta suavemente y la mera verdad, lo que vi me hizo soltar la linterna de inmediato. Justamente ahí en el centro del sótano estaba Samuel, rodeado de velas encendidas y símbolos muy extraños dibujados en el suelo. Y justamente en sus manos sostenía un cuchillo, y frente a él había una especie de altar con las pequeñas cosas que había desaparecido de mi casa, incluyendo el collar del gato de la vecina. Después, Samuel me miró con unos ojos que no parecían humanos. Recuerdo que estaban llenos de una oscuridad insondable. Después empezó a murmurar algo en un idioma que no comprendía. Y eso sí,
Estaba susurrando con una voz que resonaba en las paredes del sótano, por cierto. Después empecé a retroceder lentamente, y eso sí, intentando no hacer ruido, pero tropecé y caí, haciendo que Samuel girara brutalmente hacia mí. Y justamente en un acto de desesperación, lancé el teléfono al suelo provocando que la pantalla se encendiera y revelara más que la escena macabra. Y así que Samuel lo que hizo fue dar un paso hacia mí con el cuchillo en alto. Pero eso sí, en ese instante las sirenas de la policía rompieron el silencio. Justamente había llamado al 911 antes de que bajara al sótano, temiendo lo peor, por cierto, aunque eso sí, Samuel fue arrestado y la policía descubrió que era buscado por varios crímenes similares en todas las ciudades. Y a decir verdad, nunca entendí completamente lo que estaba haciendo en mi sótano. Pero eso sí, sé que era algo oscuro y maligno. Y a decir verdad, desde esa noche, mi casa nunca volvió a sentirse igual. Cada crujido y sombra siempre me recuerdan a Samuel y lo que había ocurrido. Así que decidí vender la casa y mudarme lejos, esperando dejar atrás estos recuerdos. Recuerdos aterradores, por cierto. Pero incluso ahora en mi nuevo hogar, a veces siento que no estoy solo, como si la sombra de Samuel aún me siguiera. Lo que hace siempre es susurrarme desde la esquina, mismas esquinas que están obscuras en mi mente, porque eso sí, en casa no lo están. Y eso sí, me susurra lo mismo. Y a decir verdad, no me estoy sintiendo nada bien con escuchar todo esto. Y eso sí, siempre voy a recordar todo esto. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.